vamos a hablar, ¿sí?, sobre la primera ley, o perdón, sobre la segunda ley conocida como ley de Charles. ¿Ya? Ley de Charles. En la clase anterior o el sábado anterior nosotros ya hablamos de lo que es la primera ley conocida como la ley de Gay-Lussac. Nosotros habíamos mencionado, ¿sí?, una fórmula general para esta ley. Vamos a recordar esta ley o esta fórmula general para la ley de los gases. Y tenemos presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esta pequeña ecuación va a ser para todas las leyes. Es decir, que a partir de esa ecuación nos va a generar o nos va a emitir las siguientes incógnitas o las siguientes fórmulas para cada ley correspondiente. ¿Listo? Entonces vamos a revisar lo que es la ley de Charles, o también conocida como la ley isobárica. ¿Sí? O también conocida como ley isobárica. Chicos, bien que me hacen esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa isobárica? Como dice aquí en el estado de situación. Iso significa igual. Pasivo. Y bárica significa tengo toditas presión constante. Sí, no se olviden que cuando yo hablo de una presión constante, sí, estoy hablando de que una atmósfera, sí, no va a variar. Es decir, cuando hablamos de presiones constantes, de presiones normales, sí, hablamos de unidades que no cambian, sí, que no varían dentro de una ley. ¿Listo? Es decir, que siempre va a ser una atmósfera. Siempre va a ser una atmósfera, por eso se llama presión constante. ¿Listo? Es decir, que dentro de la ley de Charles nos genera un postulado. Sí, el siguiente postulado nos dice que cuando la presión, ¿sí?, cuando la presión por eso se mantiene ahora se entendió o no constante. Sí se razona. Sí, ¿me entendió? ¿Me entendieron algo? Sí. Los volúmenes esa es la reflexión y ese es el ejemplo que le pongo. De los gases no hay más ejemplo. Hipotéticamente son directamente en una librería yo tengo son directamente proporcionales compré todos los materiales y gasté a sus temperaturas unos $5,000. Sí. A sus temperaturas absolutas. Tengo que pagar agua, luz, teléfono. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la presión es constante, ¿sí?, los volúmenes de los gases son directamente proporcionales a sus temperaturas absolutas. ¿Ya? Es decir, que aquí los datos o las unidades que nos va a proporcionar en esta ley va a ser volumen y va a ser temperatura, mientras la presión se mantiene constante, se mantiene ahí, no se va a mover. ¿Ya? No se olvide que en esta ley, cuando la presión se mantiene constante, los volúmenes de los gases son directamente proporcionales a sus temperaturas. ¿Sí? Hay que recordar algo muy importante, que en la ley de los gases siempre las temperaturas tienen que estar dadas, ¿sí?, en grados Kelvin, o dependiendo del ejercicio, si tenemos grados centígrados debemos transformar a grados Kelvin. Entonces siempre recuerde, ¿sí?, que las temperaturas siempre deben estar en grados Kelvin. ¿Y cómo yo obtengo de los grados Kelvin? Sí, aplicando la fórmula. Grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273,15. Entonces siempre vamos a aplicar esta ecuación para nosotros transformar, sí, de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Ya? ¿Listo? Por lo tanto, a partir de esta definición, ¿sí?, a partir de esta definición nos genera o nos emite la siguiente fórmula. Y tenemos
volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? O lo que quiere decir también, tenemos dos formas de demostrar. Volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por temperatura 1. Es decir que cualquiera de estas dos ecuaciones, sí, o cualquiera de estas dos fórmulas, nosotros podemos aplicar en el ejercicio. A partir de aquí nosotros despejamos la incógnita, sí, dependiendo del problema que se esté planteando para resolverse. Entonces yo puedo aplicar sea esta fórmula o como puedo aplicar la fórmula de acá. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahora sí, ejercicio de explicación. Entonces les voy a poner por acá al ladito para que puedan evidenciar estas fórmulas muy importantes que ustedes las tienen que tener en cuenta para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? Voy a leer el siguiente ejercicio planteado. Me dice, un volumen de neón correspondiente a 1800 litros. Siempre cuando nos da los primeros datos vamos a iniciar colocando, ¿sí? Siempre poniendo datos, ¿ya? Como me dice el volumen, sí, me dice el volumen que es una cantidad de 1850 litros, por lo tanto será el volumen número 1, ¿sí? 1850 litros. Hay que recordar que ya en la clase yo ya mencioné que siempre cuando tengamos el volumen, sí, el volumen siempre tiene que estar en las siguientes unidades, sea en litros, sea en mililitros o sea en centímetros cúbicos, ¿ya? Si no está en estas unidades, ¿qué hay que hacer? Convertir, ¿ya? También por favor, consulte las tablitas de unidades de presión, temperatura y de volumen, ¿ya? Para nosotros tener en cuenta y poder hacer las respectivas conversiones. ¿Listo? Asimismo decimos que la presión siempre tiene que estar en milímetros de mercurio, en torricellis, o también tiene que estar en pascal. Es decir, que siempre debe estar, ¿sí?, en estas unidades o también en atmósferas. Siempre tiene que estar en esas unidades. Y la temperatura decíamos que siempre tiene que estar en grados Kelvin. Es decir, que si le dan en grados centígrados el ejercicio, ¿qué tiene que hacer? Convertir. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Un volumen de neón corresponde a 1800 litros. Se encuentra a una temperatura de 27 grados centígrados. Temperatura 1 va a ser igual a 27 grados centígrados. Así de esta manera vamos relacionando siempre los primeros datos. Van a generar un volumen 1, una temperatura 1. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál será el volumen si la temperatura varía a menos 10 grados centígrados? Entonces la incógnita más va a ser el volumen 2, porque me dice ¿cuál es el volumen? ¿Sí? ¿Cuál? Siempre en un ejercicio tenemos un volumen 1, tenemos un volumen 2, siempre vamos a tener una temperatura 1, una temperatura 2, dependiendo, ¿sí?, de la ley. Porque todas las leyes de los gases van a tener una constante. En este caso, ¿cuál fue la constante? No se olvide que fue la presión. Siempre la presión va a ser constante en la ley de Charles. Por eso en el ejercicio no nos da el dato de la presión, porque quiere decir que es constante, que no va a cambiar, que no va a variar. Por eso quiero que me pongan mucha atención en el momento de la resolución de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, ya tenemos volumen 1, 1850 litros. Temperatura 1, 27 grados centígrados. ¿Sí? Aquí le voy a poner un asterisco. Volumen 2, ¿sí?, que es la incógnita. ¿Ya? Entendemos que si la temperatura varía a menos 10 grados centígrados, tendríamos una temperatura 2 que sería menos 10 grados centígrados. ¿Sí? La presión es la misma. Cuando dicen la presión es la misma, cuando me dicen la presión es constante, sí, recuerde que eso no va a variar, no va a cambiar, ¿sí? Exacto, hay que tenerlo, eso hay que tener muy en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos al segundo paso, que es la conversión. Siempre tenemos que convertir. Yo te presté y yo gano un interés. Sí,
cuál fuese el caso del problema a solucionar. Y hay que recordar que siempre el volumen 1 con el volumen 2 deben tener las mismas unidades. Es decir, si aquí tengo en litros, acá también me tiene que salir en litros. Si aquí tengo grados centígrados, acá tengo grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Convertir. Entonces, aplico la fórmula, ¿no? Recuerde usted, grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273,15. Entonces, vamos a reemplazar grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados, 27 grados centígrados más 273,15 grados Kelvin va a ser igual. Vamos con una ayuda de una calculadora y vamos a solucionarlo, ¿cierto? Entonces 27 grados centígrados más 273,15 me va a salir un dato de 300 grados Kelvin. Entonces aquí yo ya puedo poner que es 300 grados Kelvin. Es decir que eso de aquí ya no voy a trabajar porque ya transformé. Ahora voy a transformar el siguiente ejemplo, ¿ya? Aplicando la misma ecuación, la misma fórmula, ¿sí? Simplemente vamos a reemplazar datos. Grados centígrados menos 10 grados centígrados más 273,15. Entonces, igualmente con la ayuda de una calculadora, usted va a hacer el cálculo correspondiente y le va a salir 263,15 grados Kelvin. Entonces, siempre recuerde usted que nos tiene que dar en grados Kelvin. Entonces, anulo este grados centígrados y voy a poner mi nueva respuesta que es 263,15 grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Tercer paso, voy a borrar porque no me alcanza el pizarrón, entonces lo voy a borrar, ¿sí? Y vamos a la solución. Al hablar de solución, nosotros tenemos que aplicar ya la fórmula correspondiente, sea de la fórmula general o sea de la fórmula que nosotros ya habíamos despejado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el tercer paso que va a ser la solución, ¿sí? ¿Cuánto le vendimos? Entonces, voy a copiar acá nuevamente la fórmula despejada que era volumen 1, temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Ya? Se me generó a partir del postulado de la ley de Charles. Entonces, la incógnita es esta, es decir, el volumen 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Tengo que despejar de esta fórmula general para la ley de Charles. Entonces, lo más usual es el cruz. ¿Sí? Lo más usual es trabajar en cruz. Entonces digo, volumen 1, ¿sí? Pasa a multiplicar por la temperatura 1 que está dividiendo, pasa a multiplicar sobre la temperatura 1 que va a dividir. Está multiplicando y pasa a dividir. ¿Sí? Entonces, lo que multiplica pasa a dividir. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Así aplicamos como en las matemáticas, como en la física, así también en la química aplicamos esas mismas leyes. Entonces, aquí, una vez que yo ya despejo mi fórmula general, sí, yo ya despejo la incógnita que necesito saber porque me está pidiendo el volumen 2. ¿Sí? Simplemente yo, una vez que yo ya tengo este despeje, yo lo que hago es que reemplazar, ¿ya? Como tengo el volumen 1, tengo la temperatura 2, tengo la temperatura 1, entonces simplemente voy a reemplazar. Volumen 1, 1850 litros. Por, ¿cuánto es la temperatura 2? 263. Suelen a veces equivocarse porque aquí dice temperatura 1 y lo pongo aquí. No, siempre hay que colocar bien claro lo que son cada una de las unidades, ¿no? Entonces 263,15 grados Kelvin, siempre poner las unidades, ¿sí? Correspondientes. Listo, sobre temperatura 1 que es 300 grados Kelvin. Entonces yo aquí puedo simplificar porque el volumen, como le dije, siempre tiene que estar sea en mililitros o sea en centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces yo, grados Kelvin con grados Kelvin sustituyo o simplifico y el volumen 2 me va a quedar. Entonces con la ayuda de una calculadora usted lo puede hacer el cálculo respectivo y le va a salir 1621,8. 1621,8 Kelvin. Kelvin no, si no va a ser en litros porque el volumen le tiene que salir en litros. Entonces, sí, y así nosotros
ya tenemos la respuesta del ejercicio. ¿Listo? También eso. ¿Ya? Entonces, Activo. esa va a ser nuestra respuesta en volumen. Siempre tiene que estar en litros. ¿Ya? Entonces, 1621,8 litros. ¿Listo? ¿Qué es? Para que usted haga en casa, le voy a dictar, sí, o voy a proponer un nuevo ejercicio para que usted lo practique en casa. ¿Listo? Entonces, el siguiente ejercicio dice así: una cantidad fija de gas hidrógeno. No sale de la empresa acá. Este señor no está pidiendo un adelanto, un requisito. Sale de la empresa, por lo tanto es un pasivo. ¿Cómo va a ser un activo? Sí. Una cantidad fija de gas hidrógeno. ¿Sí? Ese es el segundo ejercicio de aplicación, ¿no? El que usted lo va a resolver en casa. Una cantidad fija de gas hidrógeno a presión constante. ¿Sí? No siempre en el ejercicio le dice presión constante, ¿no? Por eso hay que saber reconocer cada una de las leyes. ¿Sí? ¿Y cómo reconozco? Aplicando siempre los datos. Una vez que usted aplique los datos, ahí se va a dar cuenta cuál va a ser la constante. Entonces, una cantidad fija de gas hidrógeno a presión constante, ¿sí? Ocupa un volumen de... Ocupa un volumen de 750 ml, quiere decir mililitros, a 17 grados centígrados. A 17 grados centígrados. Si el volumen cambia, por lo tanto es un... si el volumen la empresa cambia a 982 mililitros. Pregunta: ¿cuál es la temperatura final? ¿Cuál es la temperatura? La temperatura final. Al decir temperatura final es como decir la temperatura 2. ¿Ya? Entonces, como le puede decir temperatura 2, como también le puede decir temperatura final. ¿Ya? Entonces, de aquí usted, es decir, que de esta fórmula tiene que despejar ya no el volumen, ahora va a despejar la temperatura final. Y la temperatura final siempre es la temperatura 2. ¿Listo? Entonces este ejercicio le dejo para que usted lo practique en casa, lo resuelva en casa y veamos cómo está su conocimiento. ¿Listo? Muchas gracias, estimados estudiantes. Nos veremos en la próxima clase, ¿sí? Con la continuación de las leyes de los gases, ¿sí?